Como todos, Carla, muy preocupados porque la inflación no cesa. Sí. Lo que sí baja es el consumo de algunos alimentos que son muy importantes, como es el consumo de leche, por ejemplo. Sigue el tarifazo. Para hablar de todo esto está con nosotros Héctor Polino. Héctor, buen día, muchas Hola, gracias. Héctor, gracias por acompañarnos. Muy bien. Empezamos, si te parece, por la canasta básica, que otra vez subió. Sí. Los alimentos suben constantemente, si bien en menor proporción que lo que subían el año pasado como consecuencia de la devaluación del peso y la quita o disminución de retenciones a productos agropecuarios. Lo cierto es que tenemos aumentos constantes y muy importantes. En la primera quincena del mes de abril, los alimentos en la ciudad de Buenos Aires tuvieron un aumento superiores al 1%. Y los artículos que más subieron, por ejemplo, la naranja, está bien por razones estacionales, pero 17,76%, el azúcar 9,62%, el té 5,10%, la leche 4,92%, casi un 5% solo en 15 días. Cuando nosotros comparamos lo que sucede en el mundo, salvo 4 países, en el resto del mundo, en el año, los artículos no aumentan lo que en la Argentina aumenta en 15 días. Realmente es un proceso. Vos mencionabas ahí el tema de la leche y se ha hecho informe en los últimos días donde ha bajado el consumo de leche, y lo que preocupa es que es un elemento, o digamos un alimento, no un elemento, es un alimento que es primordial para el crecimiento, y especialmente en los de menor edad y en los de mayor edad. Exactamente. ¿No? Que son los más afectados, porque en temas de canasta básica los jubilados no llegan a lo que cuesta una canasta básica. Efectivamente, el consumo de leche, que era en la Argentina promedio por persona y por año de 44 litros, bajó a 40 litros. 4 litros menos de consumo de leche por persona y por año. Y esto, como muy bien vos lo decís, esto afecta a los niños, el rendimiento en las escuelas, el raquitismo, en los adultos, problemas de osteosporosis como consecuencia de menor ingesta de leche. Ha disminuido, por ejemplo, el consumo de yogures. El yogur ha habido una caída del 9,4% durante el año 2016, y en los 3 primeros meses de este año casi un 15% menos se consumen yogures que en los 3 primeros meses del año pasado. El queso bajó un 10% el consumo de quesos. Los más populares, que tenemos una cifra que es menor que a la que existía 5 años atrás. El dulce de leche bajó a 3 kilos por persona y por año, algo que no sucedía desde el año 2006. Claro, pero en el caso del dulce de leche quizás podés darte el gusto de sacarlo de la dieta, pero la leche no sé si te podés dar el gusto de sacarlo. No, la leche no se puede sacar, es fundamental para el crecimiento, para la buena salud, para la buena alimentación de la niñez, eso es fundamental. Sí, además a mí me parece que más allá del aporte que cada alimento haga, digamos, ¿no es cierto?, del análisis que uno puede hacer de eso, que tampoco ninguno de nosotros somos especialistas en salud, vale decirlo, pero lo que llama la atención de los números es que no hay ninguna razón que explique esta disminución del consumo que no sea la crisis económica, claro, que no sea una cuestión económica. Que tener que restringir la compra de cada familia. Claro, ahí es donde uno dice, bueno, ¿por qué está consumiendo? ¿Hubo algún tipo de campaña que diga que es mejor consumir menos leche? ¿Pasó algo que diga que los argentinos consumen menos leche? La única explicación es que no la pueden pagar. El menor poder de compra que tienen vastos sectores de la sociedad Sucedió también argentina. Con la carne. Estamos hablando de un precio promedio por litro de casi 20 pesos. Exactamente. Promedio, ¿no? Promedio. Según donde lo compre. Hay lugares en que está 28 pesos, 27 pesos, promedio. 30 pesos, depende del Y lugar. los yogures más caros todavía. La dispersión de precios es enorme.
Y el consumo de carne vacuna también bajó al promedio, los primeros meses del año pasado un 10%, y ahora estamos en promedio de un 8% menos. Después también bajó, por ejemplo, el consumo de bebidas sin alcohol un 6,5%, de bebidas alcohólicas un 10,5% menos. Claro, que ahí teníamos, vuelvo a lo que decíamos antes, porque uno puede decir, bueno, eso es un buen dato, ¿verdad? Que está bueno que la gente no tome tanto alcohol, está bueno que se baje. Ahora, la explicación de ese 10% de consumo que baja no es una campaña fuerte del Ministerio de Salud para concientizar a los argentinos de que no es bueno tomar tanto alcohol. No están comprando porque no pueden pagar. Ese es el dato que estamos extrayendo, ¿no es cierto? No estamos hablando de si es bueno o es malo tomar más o menos cantidad de alcohol. Los artículos de almacén, un 6,6% menos de consumo. Es decir, todo esto está afectando la calidad de vida de vastos sectores de la sociedad, sobre todo de sectores sociales de clase media media y clase media baja, porque por los fuertes aumentos que hubieron en los servicios, en la energía eléctrica, que se va aumentando cada 6 meses, el gas natural, que se va aumentando cada 6 meses, el agua potable el año pasado, en el área de concesión de AISA, Ciudad de Buenos Aires y todos los partidos del conurbano bonaerense, hubo un aumento promedio del 300%, y a partir del 1 de mayo de este año, un 23% más. Entonces, el aumento de todo esto influye en las estructuras de costos de todos los artículos, que luego se trasladan a precios, y no siempre en la misma proporción, porque ahora, como aumenta todo constantemente, hay un rubro en la estructura de costos que es por las dudas. Por las dudas se va remarcando. Ahora, los salarios de los trabajadores no ha aumentado en la misma proporción. No. Los haberes de la clase pasiva, de los jubilados que perciben el haber mínimo, que es el 70% de la clase pasiva, no aumentó en la misma proporción. Hay un desfasaje de alrededor de un 10% entre los aumentos salariales y los aumentos de precios. Esa pérdida en el poder adquisitivo del 10% promedio en el salario... En algunos casos mucho más. ¿Cómo? Y en algunos casos mucho más. Por eso, promedio, promedio, todo eso incide en que se consuma menos leche, menos carne. Ha aumentado el consumo, en cambio, sí, de polenta y de las harinas. Claro. Todo eso como consecuencia que... Es la comida del pobre. Es la comida del pobre. Sí. Eso ha aumentado la obesidad en la Argentina. Y ni hablar de las otras cadenas, digo, de consumo, porque si la gente se está restringiendo en lo que es la comida básica como la leche, como el yogur, claro, o como una bebida, claro, ni hablar de otro tipo de compras, por eso el cierre que se está viendo de comercios, ¿no? Qué sé yo, hablábamos la otra vez de marroquinería, de quizás regalerías o lo que sea, que obviamente si la gente ya dejó de consumir lo básico, imagino que hacer un gasto extra es un milagro. Es un milagro. Por eso, por ejemplo, en los espectáculos públicos hubo una disminución de un 70% de gente que sale los fines de semana al teatro, al cine. Ha habido una reducción. Bueno, hoy veíamos que bajó el consumo de combustible. También. Impresionante. Sí, sí, sí. Y muy fuerte en el gasoil, que no escuché el análisis de ningún economista. Yo rápidamente lo que me imagino es que repercute allí también porque baja la actividad económica y baja el movimiento de camiones. Uno entendería que por eso repercute fuerte también en el gasoil. Y Polino, vos que estás muy cerca de los precios y de la inflación, el gobierno sigue sosteniendo la meta de una inflación anual del 17%. ¿Cómo se explica? ¿Hay alguna posibilidad de llegar a fin de año a ese 17%? ¿Cuánto tendría que ser la inflación en los próximos meses para llegar a ese número? Yo creo que vamos a estar alrededor del 23%, proyectando los números actuales. Es más, el propio Fondo Monetario Internacional, que nadie puede poner en duda que no tiene buena sintonía con el gobierno, ha previsto para este año una inflación del 22%. El gobierno ha previsto
un 17%. El propio Fondo Monetario, el propio 25,6% previó el Fondo Monetario, el gobierno el 17%, el fondo un 8,6% más de inflación que el propio gobierno. Y yo creo que este va a ser el dato, 24, 25, 23%, alrededor de eso. Ahora, ¿los salarios van a aumentar en la misma proporción? No. Seguro que no. De hecho, se están cerrando paritarias por el 20 y debajo del 20%. Pero mientras tanto, las paritarias se están cerrando ahora con aumentos que vendrán a partir seguramente de agosto y demás. Pero los aumentos se están pagando desde el 1 de enero. ¿Y los impuestos? Y ni que hablar con los impuestos, realmente. ¿Está funcionando el plan de precios cuidados, Polino? Están bastante descuidados. Mirá, el 6 de mayo de este año venció la 12ª etapa de precios cuidados que arrancó el 6 de enero del año 2014. Cada 3 meses, este gobierno lo va prorrogando cada 4 meses. El 6 de mayo se amplió, se prorrogó hasta el 6 de septiembre de este año. Pero vos fíjate que de los 545 artículos que existían, se redujeron a 455. Tenemos 90 artículos menos. Pero nosotros hemos hecho esta verificación. Fuimos a supermercados de grandes superficies, donde hay miles de artículos. ¿Sabes cuántos artículos encontramos? ¿Cuántos cartelitos de artículos de precios cuidados? Sí. 87. Que uno lo ve cada vez menos en los supermercados. De 450, no lo estoy viendo últimamente, por eso te pregunto. De 455 artículos que tendrían que haber, 87. Vamos a supermercados de superficie más reducida, 10. Promedio, 10 artículos. Nada. No existen. Nadie los controla. En la época anterior, del gobierno anterior, cuando no estaban todos los artículos, pasaban dos cosas. O se sancionaba al supermercado, a veces pagaban las multas, otras veces las recurrían y no las pagaban nunca, pero habían supermercados que tenían carteles que decía de tal fecha a tal otra. Generalmente eran 10, 15 días. Y había un listado de 20, 30, 40 artículos que no iban a estar en las góndolas porque la empresa fabricante, la proveedora, no se los iba a proveer. Y le comunicaban a la Secretaría de Comercio. Hoy nadie informa nada. Se prorrogan los acuerdos, que por otra parte son voluntarios, no se cumplen y no pasa nada. Entonces acá lo que está fallando hoy es el control. El gobierno puso, a partir del 1 de febrero de este año, el plan que se denominó precios transparentes. Sí. Yo apoyé esa decisión del gobierno. ¿En qué consistía el plan de precios transparentes? Que vos vas a comprar un artículo, un electrodoméstico, un lavarropa, un traje, un vestido, un calzado, y lo podés pagar al contado o en cuotas, a 12 cuotas, 18 cuotas, etcétera. Te dicen, el precio de contado hoy es el mismo que el precio financiado. Evidentemente, si el año pasado tuvimos una inflación del 40%, el precio de contado, para que sea igual que el precio financiado, está aumentado. El precio transparente que obligaba, ¿cuál es el precio de contado y cuál es el precio financiado? Tenía que haber bajado 20, 30, 40% el precio de contado, para diferenciarlo con el precio financiado. ¿Qué sucedió en la práctica? Aumentaron el precio en cuotas, con lo cual se redujo las ventas. ¿Y qué pasó? A los pocos meses tuvieron que dar marcha atrás. Claro. En lugar de exigir a los comercios que publiciten el precio de contado y el precio financiado, y entonces el consumidor, de acuerdo a sus posibilidades de compra, elige uno u el otro, no, se admitió esa maniobra de aumentar aún más el precio. Sí, incluso con mayor picardía, incluso porque lo que se detectó es que como esta fecha de precios transparentes estaba anunciada,
algunas cadenas lo que hicieron fue diferenciar el precio en las semanas previas, digamos, como para después poder no ser perjudicados y hacer este aumento de que nos estás contando. Claro. ¿Y en este momento el plan no está funcionando? No, Entonces, lo han dejado prácticamente sin efecto, porque eso no funcionó. Ahora, nosotros decimos, acá no se puede controlar al pequeño comercio, al almacén, a la verdulería, a la fiambrería, a la carnicería del barrio. Primero porque es imposible y segundo porque no son formadores de precios. Acá hay que controlar a los grandes. Hay 28 grandes empresas que fabrican el 80% de los artículos de la canasta básica de alimentos y artículos de limpieza. 5 grandes cadenas de supermercados concentran el 70% de las ventas minoristas en el país. A esos grupos hay que controlar, que son formadores y deformadores de precios. A esos grupos que remarcan permanentemente. ¿Cómo es posible que de las grandes cadenas de supermercados, que salvo una, el resto son de capital extranjero, en los países europeos, en Estados Unidos de Norteamérica, donde están las casas centrales, el nivel de remarcación entre el precio que le pagan al fabricante y el que le cobran al consumidor oscila entre un 7 y un 9%. Por ley, Héctor, hay que aclarar. Promedio, el Estado no les permite... Claro, promedio 8%. Y los accionistas están contentísimos con ese margen de remarcación. En la Argentina depende del artículo, oscila entre el 40 y el 250%. Es un escándalo. Ahí es donde hay que controlar. Ahora, no hay voluntad política. Pero es que ahí, Héctor, parece obvia, es bastante elemental lo que sucede, ¿no es cierto? Como esta fobia a un Estado que controle, sin ningún respaldo de la realidad. Por esto que decimos, bueno, en Europa, en Estados Unidos, efectivamente el Estado controla y no permite que se remarque más que eso. Primero, esta idea fantasiosa de no intervención del Estado. Y después lo que parece obvio, detrás hay un empresario que quiere ganar mucho dinero, ¿no? Corrámonos de lo que nosotros lo podemos interpretar y juzgar de eso. No es lógico que si nadie viene a decirle que no, cobre lo que quiera. Haga lo que quiera. Lo que quiere es ganar más plata. Claro. Y él dice, a ver, le pongo 20 y me lo compra y nadie me dice nada. Bueno, pongámoslo 40 y gano más y nadie me dice nada y la gente lo tiene que comprar. Ah, y lo compraron, sí, pongámoslo 60. Y si nadie lo va a detener y el objetivo de ese empresario, de ese grupo, es ganar dinero, es muy lógico. O sea, quiero decir, no debería sorprendernos en lo más mínimo. Claro, claro. Es claro que ese es el negocio de ellos y que tiene que haber alguien que les diga, bueno, no, hasta acá, porque está jugando con el consumo de una Totalmente. población. Estados Unidos, que es la potencia capitalista por excelencia en el mundo, tiene una ley antimonopolio, que además se cumple. En la Argentina se aprobó por el Congreso Nacional el 14 de septiembre del año 2014 una ley que se denomina Observatorio de Precios. ¿Qué significa? Que funcionarios de distintas áreas del Ministerio de Economía, con representantes de 3 entidades de defensa de los consumidores, observan la evolución de los precios, desde la materia prima hasta que el producto está en la góndola, la venta al consumidor, para ver en qué eslabón de la cadena se produce una distorsión de precios, de modo que el Estado pueda actuar rápidamente sobre ese eslabón y restablecer la normalidad. El día de hoy que no se la puso en funcionamiento. Hace 3 meses que se constituyó la comisión, pero no se pusieron a estudiar ningún artículo en particular. Por ejemplo, sería bueno que estudiaran el tema de la leche. ¿Por qué al tambero se le paga 5 pesos con 20 el litro de leche y luego el consumidor paga 20, 25, 28 pesos en la góndola? ¿Quién se queda con la diferencia? Y Héctor, hace tanto tiempo que estás en esta lucha, que estás en contacto con todos los actores que participan de este gran problema que tenemos en Argentina.
crees que nos pasa a nosotros como consumidores que no podemos canalizar, que no podemos defender nuestros intereses y canalizar nuestra lucha hacia donde hay que hacerlo? ¿Por qué siempre tenemos el camino de ir con enojo frente al poder político, que es lógico que está bien, estamos diciendo el Estado tiene que reaccionar, pero ¿por qué las marcas salen tan limpias? ¿Qué es lo que sucede? ¿Y por qué no tenemos la capacidad de decir, me estás estafando, me estás cobrando más lo que me tenés que cobrar, no te quiero comprar más, estoy enojado con vos? ¿Por qué no nos enojamos con los supermercados? ¿Qué nos pasa? ¿Por qué seguimos teniendo simpatía por esta gente que nos estafa mes a mes, que juega con nuestro consumo, con nuestros alimentos? Bueno, por las posibilidades que el consumidor no tiene muchas posibilidades. La gente hoy trabaja, tanto los hombres como las mujeres, tienen poco tiempo, dedican el fin de semana con el changuito, en lugar de ir a un lugar y comprar un artículo, ir a las 2 cuadras comprar otro, a las 3 cuadras comprar. Van a un lugar donde entienden todo, cargan y en poco tiempo resuelven el problema. Yo te lo digo como consumidora también, o sea, yo hago las compras una vez por semana. Sé cuáles son los artículos que compro. Y cuando hay una diferencia en el precio, no lo compro, porque ya sé que me están estafando. Claro. Pero lo encontrás. O sea, quizás al mismo negocio que fuiste la semana pasada, te lo aumentaron. Claro. Es así. Claro, y la gente está... Por eso vemos lo de la leche. Cada vez se restringe más. La gente cada vez lleva un changuito con menos elementos. Exactamente. ¿Sabés lo que habría que hacer en la Argentina? Lo que hicieron en Ecuador. La ley de góndolas. Esa sería una alternativa. ¿Cómo que es el que el exministro Prat Gay, siendo ministro de este gobierno, lo anunció en un determinado momento, que habría que sancionar la ley de góndolas. Que el gobierno anterior sacó un decreto de góndolas. ¿Qué significa? ¿Qué? Que los supermercados estarían obligados a, en un determinado lugar, tienen que, por obligación, exhibir los artículos que producen las pequeñas y medianas empresas del interior de la República. Los pequeños y medianos productores, los productos que se elaboran en el interior de la República. Entonces, en un lugar del supermercado, poner un porcentaje de esa superficie para exhibir y vender los artículos que producen las pequeñas y medianas empresas, a menor precio, de otras marcas, a menor precio. Entonces, vos cuando vas al supermercado a hacer las compras, podés elegir entre el producto que elaboró una gran empresa y el producto que elaboró una pequeña empresa de la provincia de Tucumán, de Jujuy, de Salta, de Misiones, de Río Negro, etc. Exhibir eso. Acá existió un decreto que no se lo puso en funcionamiento, seguramente porque no tuvieron tiempo suficiente para implementarlo. Existe en la República de Ecuador, y el ministro Prat Gay, el exministro Prat Gay, siendo ministro de este gobierno, en un determinado momento anunció que habría que hacer eso, que habría que sancionar una ley en ese sentido. Y eso no se pone en funcionamiento por presión de las grandes empresas. Claro, pero eso le permitiría al consumidor, en lugar de tener que ir de un lado a otro, de elegir, y le facilitaría a los productores y a los fabricantes, a las pequeñas y medianas empresas, tener la posibilidad de exhibir y vender sus productos en las grandes superficies de los grandes supermercados. Sí. Sería un muy buen camino. Es un tema, ahora esto lo he planteado y algunos diputados van a elaborar proyectos para discutir este tema en el Congreso Nacional. Y es importante que lo digamos públicamente para abrir el debate. Estarán los que están a favor, los que están en contra, que señalarán objeciones, tendrán razones para oponerse, los que estamos a favor, y bueno, y que el Congreso Nacional resuelva. Pero que se discute este tema, que se discuta el tema de una ley de góndolas en la República Argentina. Para cerrar, ¿cómo estamos en este momento con el cuadro tarifario? Hablabas de estos aumentos cada 6 meses.
Sí. Que aumentos cada 6 meses porque el gobierno quiere llegar al año 2020, Ahí está. 2021, con subsidio cero a la energía eléctrica, al gas natural y al agua potable. Ahora, subsidio cero, está bien, saquemos los subsidios. Aquel usuario que tiene capacidad económica para pagar el valor de la tarifa plena, está bien. Pero y aquellos otros que no tienen capacidad económica, si sacamos los subsidios, tenemos que aumentar el nivel de ingreso de los consumidores, porque de lo contrario va a pasar esto, que va a tener menor capacidad de compra para comprar leche, para comprar carne, etcétera, comprar fruta. Entonces, vamos sacando los subsidios, pero paulatinamente, en la misma medida que va aumentando el poder de compra de los usuarios de esos servicios públicos, porque de lo contrario, sacamos subsidios, aumentamos tarifas y aumentamos el proceso recesivo del país y disminuimos la calidad de vida de millones de argentinos. Eso hay que hacerlo paulatinamente. No se puede hacer aumentar el agua potable como se aumentó el año pasado. El mínimo 2,85%, máximo 375%. Impresionante. Promedio 300% de un día para otro. Una locura. Y ahora un Héctor. 23% a partir del 1 de mayo. Héctor, si te puedes quedar un minuto Sí. con nosotros, estamos con un móvil en este momento, una carnicería Tratando en de comprar un Mataderos. poco de carne. A ver cómo está la situación. Ahí está allí Nico. Munafó. Nico, estamos acá compartiendo con Héctor Polino, un verdadero especialista en este sentido, así que estamos atentos a lo que estás encontrando allí en esta carnicería. Sí, estamos aquí en el barrio de Mataderos, en la mejor carnicería, así se llama, para ver un poco el tema de la carne. ¿Se acuerdan que la semana pasada estuvimos allí en el Mercado del Progreso? También hablábamos de lo que había aumentado la carne, que en principio había sido más que la inflación, o por lo menos eso marcaban los números. ¿Qué tal, Diego? ¿Es así? ¿Ha aumentado mucho la carne este año? ¿Cómo vienen los precios? Mirá, el tema es las carnicerías en sí, porque hay carnicerías chicas y carnicerías grandes. O sea, al ser carnicerías chicas, sí o sí tienen que aumentar porque aumentó el alquiler, aumentó la luz, todo. Nosotros somos una carnicería grande que también nos aumentó todo, pero al vender mayor cantidad le podemos dar mejor precio a la gente. La carne en sí no aumentó tanto. Lo que aumentan son todos los insumos que hace que nosotros toquemos un poco los precios. Pero estamos peleándola para mantener un precio bajo para que la gente pueda consumir. Fíjate que más o menos el negocio está lleno y lo estamos manejando y darle buena carne a la gente. O sea, ustedes al vender en bastante cantidad pueden no aumentar tanto, digamos. Exacto, correcto. El tema es, hoy lo que pasa son los gastos. Entonces, al tener una carnicería grande y poder vender cantidad, ahí es donde podemos mantener los precios. ¿Entendés? Vos calculás que un asado acá sale 115 pesos contra los barrios que está 150, 160. ¿Entendés? Y consumimos un novillo, que es un novillo pesado, que es bueno. Y en las carnicerías de barrio consumen ternera, que es mucho más caro, ¿me entendés? ¿Y ustedes, digamos, compran la carne en Linier? ¿Tienen frigorífico propio? Nosotros le compramos a distintos matarifes, la carne la vamos a elegir, ¿viste? Y no, fainarnos, fainamos. Nosotros nos traen los matarifes y compramos, sí, vendemos. Pero, como te digo yo, vendemos cantidad, entonces le ponemos poquito y en la cantidad suma, ¿entendés? Y todo muy buena carne, porque trabajamos bastante, gracias a Dios. ¿Qué es lo que más está llevando la gente? A veces se cuida un poco más, quizás antes llevaba más kilos y ahora lleva menos, o cómo ha cambiado el consumo. El consumo es variado, ¿viste? La gente consume. Lo que pasa es que ahora también está en el medio el pollo, está el cerdo. Hoy el pollo está muy barato, calculá que el pollo está a 25 pesos el kilo. El cerdo también, el cerdo está a 80 pesos el pechito y el carré. ¿Me entendés? Entonces es variado, pero igual consume menos la gente porque la luz, el gas, todo eso se tuvo que achicar, ¿no? ¿Y el cerdo está saliendo más que la carne de vaca, digamos? Sí. No tanto, pero se consume mucho más. Porque dentro de los niveles de precio, vos calculás que un asado sale 115 pesos el kilo, que en sí es barato acá, y acá está 80 pesos el pechito. Entonces se puede consumir un poquito, que antes era más caro consumir cerdo.
Diego, Pablo, Sí, Carla, y si además lo le tenemos- quieren consultar algo a Diego, lo está escuchando. Sí, Diego, ¿qué tal? Gracias por estar allí. Además, te está escuchando acá, no solo nosotros, sino Héctor Polino, que ya sacó su tabla de precios y está Sí, sí, controlando, Héctor no para de analizar. Es real lo que cuenta Diego, que los costos, digamos, en los impuestos hace que quizás los negocios más pequeños tengan menos Es lo que nos decías posibilidades. antes. No, efectivamente, aumento en los alquileres, aumento en la energía eléctrica, aumento en el gas, aumento en el agua potable. Bueno, todo eso le modifica las estructuras de costo y lo tienen que trasladar indefectiblemente a precios. Ahora, hay una enorme dispersión de precios. Sí. Uno va en el Sí, mismo sí. barrio, a una cuadra de diferencia de la otra, y el mismo producto tiene precios diferentes. ¿Y cómo ves estos 115 pesos que nos cuenta Diego? Buen día, Diego, que nos cuenta Diego que tiene ahí Buen día, ¿cómo te el va? asado de tira, por ejemplo. Y está más Es o un muy menos buen en precio. precio. Está en Porque precio. nosotros elevamos comercios en La Boca, Caballito, Nueva Pompeya, Liniers y supermercados. Y tenemos también promedio 100 pesos, 107, 115, depende del lugar. Efectivamente, Está muy bien. Otros cortes que tenés ahí para bueno, compararlos tengo con los bola de Diego. lomo, por ejemplo, Sí. en algunos lugares 130, en otros lugares 100, Acá la, bueno, 125, acá la bola de lomo está, 130. la bola de lomo está a 115 pesos. 115, La está bola muy de lomo bien. 115. Después tenemos la carnaza, promedio 85 pesos. En un lugar está a 77, entre 77 y 85 pesos. Sí, Diego. El tema pasa por la calidad de la carne. Claro. Yo te estoy ofreciendo a vos un novillo, que es un novillo de exportación que se consume en los restaurantes, que es una carne de primera, contra otra carne de ternera que consumen en los barrios que es mucho más cara. Y aparte, a vender menor cantidad la tienen que cobrar. Entonces el novillo es lo que está rindiendo hoy y es lo que le podemos dar precio a la gente. Pero vos lo que nos decías, Diego, es que en sí la carne en su mínima expresión, digamos, en el sentido de cómo sale de Liniers, no aumentó tanto. Sí. No, la carne no aumentó tanto. Vos calculás que el año pasado nosotros teníamos un asado de 90 pesos. Si vos calculás a lo que subió la vida al día de hoy, subió un 30% el valor de la carne con todo lo demás que subió un 200%, la luz o más también. Entonces, lo que pasa es que los carnicerías chicas la tienen que subir más porque no venden y aparte, bueno, los sobrepasó todos los gastos, ¿no? Bueno, Claro. claro, los gastos fijos. Y tiene razón. Claro, exacto. Y nosotros con tanto volumen que gracias a Dios vendemos, podemos mantener relativamente los precios. Sí, Héctor, Claro, decía. no, digo que tiene razón, que depende de la calidad de la carne, porque puede ser de ternera, de vaca, de vaquillona, etcétera. Depende de la cantidad de kilos que tenga el animal y también depende de la calidad del artículo. Claro. Y también depende de los gastos fijos que tiene un negocio de gran superficie a un pequeño comercio de barrio. Diego, a pesar de, Claro, es lo que sí. más allá de esta posibilidad que tenés vos, que nos estás contando, de mantener estos precios más o menos en un orden lógico para los aumentos que estamos viviendo, lo que estamos comentando Sí. aquí y con Héctor es que la gente está sometida a una fuerte inflación por todos lados, digamos, del supermercado hasta la luz, hasta el gas, esto mismo que vos nos estabas contando. Imaginamos no, están las estadísticas que indican un menor consumo de carne. ¿Cómo lo percibís vos eso en el negocio, en el día a día, digamos, en las familias que te van a comprar, Sí. que iban a comprar antes, que van ahora? No, mirá, el consumo, obvio que el consumo cayó. Lo que pasa es que, como decís vos, a la gente al no contar con la plata, se achican todo y se achica en la compra, se achica también en los cortes, porque vos calculás que el que quería comerse un asado el martes, ya ahora lo pasó por un roast beef y come un guisito y el asado se lo come el sábado nada más. Claro. Obvio que cambió todo, pero bueno, lamentablemente es lo que nos toca vivir, ¿viste? Pero bueno, tratemos de que esto nos vaya para mejor, ¿no? Nosotros tratamos de mantener el trabajo. Bien. Diego, recién nombrabas los cortes, digo, ¿cuáles son los cortes que Sí. más salen, los que menos salen, o aquellos cortes que de repente empezaron a salir ahora, digamos, como Y consecuencia mirá, de la crisis?
Mira, los cortes que salen ahora son los cortes clásicos como es el rosbif, la paleta, el espinazo, el osobuco, que son los cortes que ahora que está el frío, que son los que más se consumen. Sí. Y después, bueno, los cortes finos, el asado, el vacío, el pelleto, la colita, que eso únicamente se está consumiendo los fines de semana. ¿Hay alguno que directamente casi como que se está olvidando o se está dejando de lado? Y hay corte, el lomo es un corte muy difícil que salga ahora, ¿viste? Está muy caro, pero dentro de todo nosotros lo mantenemos. El lomo está a 150 pesos, con otros lados que los supermercados están en 200, 250 pesos. Bien. Bien, recién hablábamos Pero bueno, también del consumo sí. de pollo y de cerdo, lo nombrabas vos, ¿no? Que están Sí, y bueno, a si precios querés te quizás podemos mostrar acá más el pollo. accesibles. Dale. Mirá, Bueno, nos Ahí movemos y así Pablo, Carla, si Diego nos muestra entonces mucha gente aquí Sí, en esta mucha. carnicería de Mataderos. Obviamente que, como decíamos, los precios seguramente influyen. Nos movemos un poco entre la gente y entre la venta. Acá tenemos los pollos. Diego. acá tenés Ahí la está. heladera de los pollos. ¿Ves? Tenés la patimulo que está en oferta, 30 pesos. Tenés la suprema que está a 60 pesos. Y el pollito que está a 25 pesos. Bien. Esto estamos hablando de todo lo que es pollo. Y en el cerdo, que lo tenés acá, permiso señora, un minutito. Ahí está. Acá tenés, el carré de cerdo está a 80 pesos. Sí. Y el pechito de cerdo está todo 85 pesos. Todo corte fresco, ¿eh? Bueno, te digo, Diego, que venís bien con los precios. Acá con la tablita que tiene Polino, la verdad Lo que me tenemos muestra a y me dice, Polino, a la Polino verdad que venís chequeando. bien con los precios, ¿eh? Por eso te digo, tratamos de no cobrarle tanto a la gente, ganar poquito pero vender bastante, que nos ayuda a mantener todo el personal, la gente, Claro. todo que es lo que tratamos de mantener todos los argentinos. ¿Hace ¿no? cuántos años que están con la carnicería, Diego? Y hace bastante, 10, 15 años tranquilamente. Hace mucho. Y los muchachos están trabajando ahí también Hace- hace mucho tiempo. Podés, Y podés algunos sí, mantener. otros no. Vos viste cómo... Pero podés Sí, sostener sí, el se empleo, mantiene el digamos. trabajo. Podés mantener el trabajo. Sí, es el trabajo, que es lo importante. Por supuesto. Bueno, Hay muchísimas mucha gente acá, por lo menos lo que se ve. ¿Cuántos empleados Son hay? casi 20 empleados son. Sí. muchísimas. Es una carnicería grande, pero bueno, lo importante es poder mantenerlo. Muchísimas Gracias. gracias, Diego. No, gracias. Mira, gracias a ustedes y gracias a los chicos que nos mandaron, Bueno. que nos atendieron 10 puntos y ahora le vamos a regalar el asadito para ellos. Ah, Ok, para ellos. Siempre No, ligan, siempre ligan estos ellos. chicos. Siempre Pero ligan ellos. Ahora no te y bueno, creas. a ustedes los... no son tan a usted- sacrificados. A la onda. A ustedes los esperamos. Dale. Vamos a A pasar. ustedes la próxima los esperamos a ustedes. Vamos a pasar. Listo, quedamos así. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a Diego. vos, Diego. Listo, Gracias. hasta luego. Chao. Bueno, chao, chao. Héctor, ahí estábamos viendo la tablita bastante bien. Bastante bien, Bastante coincide bien. bastante. Cumplieron. Bueno. Claro, lo y que te digo pasa- que tenían buen precio. Si esos son los yo te digo que voy al supermercado, a mí me están matando. Sí. A No, mí que me están además a mí me matando, pasa ¿eh? esto que te Yo no puedo contaba. creer estos Yo hay veces precios. que voy al Me quiero morir. supermercado, veo el precio y me doy cuenta de que me están asaltando, ¿entendés? Ese No es el puedo creer. tema. Porque ya uno, como te decía antes, uno restringe los elementos que va a comprar. Y ya se sabe de memoria los precios. Claro. Pero yo asado de tira 115 pesos, ¿hace cuánto que no me decía asado de tira 115? No me acuerdo. Bueno, pero él dijo muy bien, depende de la calidad y también la ubicación del, Sí, del sí, comercio. Tal cual. Por eso que nosotros relevamos negocios de la zona de Caballito, clase media, Media. La Boca, Nueva Pompeya, Liniers, Media baja. media baja. Bien. ¿Por qué relevamos esos lados y no relevamos La Recoleta, Belgrano, Palermo? Porque el aumento del costo de la vida afecta más los sectores sociales de clase media, Claro. media y clase media baja. Claro. Y ahí para abajo. El que está con altos ingresos, esto no le hace nada, o le hace muy poco. Entonces lo que a nosotros nos preocupa es cómo influye el aumento del costo de la vida en los sectores sociales que tienen ingresos fijos bajos. Y es ahí donde se pierde el poder de compra. Por eso con los datos del carnicero coinciden con los nuestros, porque son las zonas donde con los mismos niveles de ingresos, con los mismos sectores sociales. Bueno, gracias. Bueno, muchísimas gracias, Héctor, por estar con nosotros. No, fue un Siempre gusto. muy